Bienvenida o bienvenido a esta nueva conversación. Hoy tenemos sobre la mesa una serie de documentos, extractos, que la verdad pintan un cuadro bastante intenso. Hablan de tensiones y prácticas controvertidas dentro de ciertos círculos evangélicos, sobre todo en Estados Unidos. Sí, unos textos interesantes, desde luego. Las fuentes que vamos a explorar detallan cómo ciertas interpretaciones de la teología pueden acabar usándose para fines económicos, incluso políticos. Tocaremos un poco la situación de los inmigrantes en algunas congregaciones, que parece compleja, y seguiremos la pista de un tal Percy Riley. Ajá. Una figura que, según leemos, decide denunciar estas prácticas abiertamente y, claro, se enfrenta a las consecuencias. Justamente. Vamos a ver cómo se presenta eso del diezmo, cómo se justifica. También examinaremos esa relación que se documenta entre algunos grupos religiosos y la política estadounidense más reciente. Pondremos el foco en la posible explotación financiera de gente vulnerable, como los inmigrantes indocumentados. Y analizaremos la postura de gente como este Riley, que decide, levantar la voz. Nuestra tarea hoy es intentar desmenuzar estos temas, que son complejos, basándonos solo en la información que nos dan las fuentes, para intentar entender un poco mejor las dinámicas que describen. ¿Empezamos a tirar del hilo? Venga, vamos a ello. Vale. El primer nudo gordiano, por así decirlo, que aparece en los textos, es cómo se enseña lo del diezmo. Las fuentes son bastante críticas, la verdad. Señalan que a menudo se apoya en muchas falsas premisas. O sea, se presenta no como una opción, sino como una expectativa divina obligatoria, la mínima norma bíblica, dicen, y calculada sobre la ganancia neta antes de impuestos. Sugieren que esto funciona casi como manipulación psicológica. Y una que además se potencia usando el miedo, ¿no? Se menciona mucho la cita esa de Malaquías 3:10. Ajá, sí. La advertencia de que si no diezmas estás robando a Dios y encima te cae una maldición. Es interesante, ver la respuesta que da Percy Riley a esto, tal como la recogen las fuentes. ¿Qué dice él? Pues argumenta que ese pasaje iba para el antiguo Israel, específicamente, no para la iglesia cristiana de hoy. Y lanza una pregunta teológica, que tiene su miga. ¿Cómo va Dios a maldecir a un creyente en quien, según la doctrina cristiana, vive el Espíritu Santo a través de Cristo? Claro. Es que además esta forma de enseñar el diezmo parece que ignora varios detalles bíblicos que Riley y otros críticos, según leemos, ven como fundamentales. Quizás el más importante, que Jesús mismo nunca dijo a sus seguidores, a la iglesia que empezaba, que practicaran el diezmo. Ese es un punto clave, sí, que se resalta mucho. Y no es el único, ¿eh? Otro aspecto histórico que subrayan es que el diezmo en el Antiguo Testamento se daba sobre todo en especie. ¿Ah, sí? Sí, grano, ganado, productos del campo, vamos. Y eso que el dinero ya existía, ya circulaba en esa época. Es un matiz importante, que pone en cuestión la práctica moderna de exigirlo solo en dinero. Ya, claro, no es lo mismo. No, no lo es. Y hay más detalles que, según esta línea de argumento, se suelen pasar por alto. Por ejemplo, que la obligación de diezmar era para ciertos israelitas, los agricultores, los ganaderos, los que vivían directamente de la tierra que Dios les había dado. Si sigues esa lógica, figuras como Jesús, que era carpintero, o los apóstoles, que eran pescadores, no habrían tenido que diezmar según esa ley. Exacto. Se va dibujando una imagen del diezmo bíblico muy distinta a la práctica actual que describen las fuentes. Y aquí es donde la crítica, se pone más seria todavía. A ver. Señalan que la Torá decía explícitamente que los pobres no tenían que diezmar, estaban exentos. De hecho, parte del diezmo que se recogía era para ayudarles a ellos. Anda. Sí, a ellos, a las viudas, los huérfanos y los extranjeros residentes, o sea, los inmigrantes de entonces. Funcionaba como una especie de sistema de bienestar social dentro de la ley religiosa. Y aquí es donde el contraste es brutal, porque la realidad que describen las fuentes en algunas congregaciones de ahora es justo la contraria. Totalmente. Se habla de pastores que acumulan bastante riqueza, mencionan casas nuevas, coches de lujo, hasta yates, mientras que a la gente de la congregación que se siente presionada psicológicamente por esas interpretaciones de textos como el de Malaquías, se les exige el diezmo hasta tal punto que a veces dicen que no tienen ni para comer. La diferencia que pintan es tremenda. Sí, las fuentes lo que sugieren es que, aunque igual formalmente te dicen que es voluntario,
En la práctica se crea un ambiente de presión psicológica muy fuerte. Claro. Niegan que sea obligatorio explícitamente, pero usan herramientas como la culpa o el miedo a la maldición divina esa para que la gente contribuya. Y esto, claro, genera una tensión muy evidente entre lo que necesita mucha gente y el tren de vida que, según se cuenta, llevan algunos líderes a costa de esas donaciones. Por ejemplo, eran el 80% de sus votantes. Es un bloque demográfico clave, vamos. Y esa conexión parece que se ha intensificado. El lema Make America Great Again de Donald Trump, según dicen los documentos, caló muchísimo en este sector. Un 72% de evangélicos blancos, un 58% de protestantes de las corrientes principales blancas, los mainline, y un 58% de católicos blancos apoyaron esa idea. La explicación que dan las fuentes es una sensación muy extendida entre estos grupos de que la cultura americana ha ido a peor. Que ha habido un declive moral y social desde una supuesta época dorada en los años 50, ¿sabes? Resulta, bueno, fascinante cómo ese sentimiento, esa nostalgia cultural o malestar cultural, como lo llaman, podría explicar que apoyaran a un candidato que, en otras cosas, quizá no encajaba tanto con las convicciones morales o éticas de siempre de estos votantes. Claro. Se interpreta como que apostaron por la promesa de restaurar algo, de volver a un pasado idealizado por encima de otras cosas. Si intentamos atar cabos, ves cómo la identidad religiosa se mezcla de forma muy compleja con la identidad política y cultural. No son cosas separadas. Ya. Y esto se ve también en la polarización tan fuerte en temas sociales. Las fuentes citan, por ejemplo, que cuando recogieron esos datos, solo un 28% de evangélicos blancos y un 27% de mormones estaban a favor del matrimonio igualitario. Cifras mucho más bajas que otros grupos. Refleja divisiones muy profundas en la sociedad americana. Exacto. Y los documentos van un poco más allá. Mencionan lo que llaman una actitud sorda de líderes religiosos influyentes, como el reverendo Franklin Graham, ante problemas que son vitales para creyentes de otras razas. Por ejemplo, la violencia policial contra hombres afroamericanos. Efectivamente. Y es importante señalar, como hacen las propias fuentes, que esto no solo muestra divisiones políticas, sino también fracturas raciales dentro del propio cristianismo en Estados Unidos. Sí, es un matiz importante. Y nosotros aquí, que quede claro, simplemente estamos exponiendo los análisis y los datos que presentan estos documentos. No estamos tomando partido ni diciendo que estas interpretaciones sean la verdad absoluta, sino intentando entender la perspectiva que ofrecen sobre estos temas tan delicados. Claro, por supuesto. Cambiemos ahora el foco, si te parece, a la situación de los inmigrantes. Es otro tema central en los textos. Vale. Se reconoce de pasada que sí, que hay organizaciones religiosas que dan refugio y ayudan a solicitantes de asilo, y eso es importante, pero la crítica principal que encontramos en nuestras fuentes apunta a una dinámica muy distinta, que ocurre dentro de ese sistema evangélico que describen como corrupto. Así es. El énfasis no está tanto en la ayuda inicial, sino en lo que describen como una explotación financiera de inmigrantes indocumentados que ya son miembros de esas congregaciones. O sea, no es que los atraigan con promesas para luego. No detallan eso exactamente. Una estrategia de atraerlos con promesas de refugio para luego pedirles dinero, sino más bien la presión económica que les meten una vez que ya forman parte de la comunidad. Entiendo. Y las cifras que da Percy Riley, según cuentan, son tremendas. Calcula que hasta un 75% de los miembros de las congregaciones hispanas en Estados Unidos podrían ser indocumentados. Un 75%. Es altísimo. Y la descripción de la práctica es cruda. Se les exige el diezmo, el 10% de lo que ganan, pero es que además les piden múltiples ofrendas extra con distintas excusas. Que si la ofrenda pro templo, que si la de sacrificio, que si para el día del pastor. Y todo esto a gente que a menudo sobrevive con trabajos muy precarios y mal pagados, jardinería, limpieza, venta ambulante. La carga financiera total puede acabar siendo mucho más que ese 10% inicial, sobre ingresos que ya son mínimos. Y esto es lo que Riley, según leemos, llama una hipocresía tremenda. Porque, como decíamos antes del diezmo bíblico, una de las ideas originales era justo ayudar a los extranjeros residentes, a los inmigrantes. Claro. Aquí la lógica parece totalmente al revés. En lugar de recibir ayuda, se convierten en una fuente principal de dinero para la iglesia y, según las acusaciones, para que algunos pastores se enriquezcan. Viendo estas críticas al diezmo y cómo afecta a los inmigrantes, sugieren las fuentes que hay una conexión directa.
O sea, se usa la doctrina del diezmo específicamente para presionar más a este grupo, quizás aprovechando que están en una situación legal más débil. A ver, las fuentes no lo dicen así, tal cual, como una estrategia consciente de vamos a usar el diezmo para explotar a los indocumentados. No tan explícito. Vale. Pero la conexión está casi implícita, ¿no? Si describes que se exige el diezmo a todo el mundo basándose en el miedo y la obligación, y luego señalas que un porcentaje tan grande de los miembros son inmigrantes indocumentados con pocos recursos, pues el resultado es que este grupo se ve afectado de forma desproporcionada por esa presión financiera. Ya, claro. Su vulnerabilidad, tanto económica como legal, podría hacer que, objetivamente, pues les cueste más cuestionar estas exigencias, quizás por miedo a represalias o a perder el apoyo de la comunidad, aunque los textos no entran a fondo en esa motivación psicológica específica. Se centran más en denunciar la práctica en sí y en cómo choca con los principios bíblicos que ellos mismos defienden. Entendido. Entonces, si esta es la situación que denuncian figuras como Percy Riley, ¿cómo reaccionan los demás? ¿Los textos sugieren que no es precisamente un debate tranquilo? Para nada. Las fuentes hablan de una respuesta bastante agresiva, la verdad. Después de que Riley empezara a hablar en público sobre cómo interpretaba él lo del diezmo y otros temas delicados, se menciona incluso que tuvo un diálogo con un teólogo católico, que eso ya en sí mismo puede levantar ampollas en ciertos sectores evangélicos más cerrados. Pues fue objeto de una campaña de difamación. Vaya. Cuentan que algunos líderes y fieles evangélicos lo maldijeron públicamente y lo descompulgaron. ¿Descompulgaron? ¿Qué es eso exactamente? Suena fuerte. Es un término curioso, sí. Parece ser una especie de excomunión pero informal, ¿sabes? Un ostracismo dentro de la comunidad, como quitarle la comunión, el reconocimiento como uno de los suyos. Ajá. No es un proceso formal en todas partes, pero sí una forma de señalarlo y aislarlo. Y además de eso, atacaron su credibilidad. Pusieron en duda sus credenciales de pastor, su formación, básicamente su derecho a hablar con autoridad de estos temas. La táctica clásica. Si no puedes con el argumento, ataca a la persona. ¿Y cómo reaccionó Riley ante eso? ¿Ante los ataques a su legitimidad? Pues tuvo que salir a defenderse públicamente. Y lo hizo, según las fuentes, mostrando papeles, documentos. Ah, bien. Enseñó su diploma del Latin American Bible College of California, que es una institución de las Asambleas de Dios, una denominación pentecostal importante en Estados, también un certificado como consejero bautista. Y lo que parece que fue clave, su certificado de ordenación como pastor bautista. ¿Y por qué era tan importante ese certificado en concreto? Porque, según descuenten las fuentes, esa ordenación bautista es vitalicia. O sea, vale para toda la vida, a menos que el pastor cometa una herejía grave, renuncie él mismo o se muera. Ah, claro. Y además, dicen que esa ordenación tiene reconocimiento internacional dentro de las convenciones bautistas. Al enseñar ese papel, Riley estaba diciendo básicamente, mi autoridad pastoral es legítima, está reconocida formalmente y no depende de lo que opinen los que me critican ahora. No pueden quitarme la ordenación así como así. Era una forma de blindarse frente a los intentos de desacreditarlo. Queda claro entonces que Riley emerge en estos relatos como una figura de bastante coraje, ¿no? Alguien dispuesto a enfrentarse a lo que él ve como corrupción sistémica, aún con riesgo personal y profesional. La comparación que hacen con San Pablo por su ética de trabajo es muy llamativa. Sí, ese paralelismo es interesante. Marcan un contraste muy fuerte entre él y los pastores criticados. Mientras a ellos se les acusa de enriquecerse con el dinero de la gente, Riley se presenta como un modelo de integridad ministerial. Él mismo, en una de las fuentes, dice que está haciendo y transmitiendo su estudio crítico sobre el diezmo desde su propio lugar de trabajo, el trabajo secular. Hay una cita directa que es muy potente, ¿no? Donde dice que se gana el dinero con el sudor de mi frente, no con el sudor de la frente de otros. Es toda una declaración. Exactamente. Es una renuncia consciente a lo que algunos verían como sus derechos ministeriales, como el de ser mantenido por la congregación. Claro. Y lo hace, según explica él, para no ser motivo de tropiezo, para que nadie pueda acusarle de criticar los diezmos porque él quiera vivir de eso o por interés propio. Esta actitud, como bien dicen las fuentes, recuerda mucho a San Pablo, sobre todo en las cartas a los Corintios, donde defiende su derecho como apóstol a ser sostenido, pero elige no usarlo en ciertas situaciones para que el mensaje del Evangelio no se vea manchado por sospechas de interés económico. Se muestra muy firme entonces, contra lo que él llama pastores que actúan por prejuicio, odio, rencor y desinformación. Se identifica a sí mismo como protestante histórico,
Alguien que viene de dentro del sistema y ha visto, según dice, abusos, robos y manipulaciones en ese entorno. Pero su postura no es solo de denuncia, ¿eh? También mantiene una actitud de transparencia y parece abierto al diálogo. Ese episodio del diálogo con el teólogo católico, aunque le criticaran por ello, sugiere que quiere tender puentes. Las fuentes mencionan que usa el dicho ese de al que nada debe nada teme, mostrando que está dispuesto a responder y aclarar su postura. Parece que busca una unidad cristiana basada en la verdad y el respeto, y no en el orgullo doctrinal y los prejuicios que, según él, dividen a los creyentes. Y fundamentalmente no se queda solo en la crítica. Propone una alternativa a esa exigencia del diezmo que él considera que no es bíblica para la Iglesia actual. ¿Cuál es su propuesta? Su alternativa se basa totalmente en el Nuevo Testamento. La ofrenda voluntaria y generosa. Cita directamente el principio de Pablo de que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad u obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ah, claro. Es decir, una donación que sale de la gratitud, de la voluntad personal, no de la presión, ni del miedo, ni de una supuesta ley divina. Ahora, sí que aclara que estas ofrendas voluntarias tienen un propósito legítimo, ¿eh? Vale. Sirven para cubrir los gastos necesarios de la congregación, el alquiler del local, la luz, el agua, el gas, el mantenimiento. Y también para sostener a los ministros que sí se dedican a tiempo completo, si la congregación lo decide libremente. Promueve una cultura de generosidad, pero basada en la gracia, no en la ley ni en la obligación. Haciendo un poco de balance de todo lo que hemos ido desgranando, el panorama que nos pintan las fuentes es, desde luego, complejo y en muchos puntos bastante oscuro. Hemos visto cómo se podría instrumentalizar la fe y la teología para sacar dinero, las conexiones entre identidad religiosa y política, la situación tan delicada de los inmigrantes que podrían estar siendo explotados financieramente en comunidades que deberían ser de acogida, y la lucha personal y pública de voces como la de Percy Riley, que se atreven a disentir. Hemos repasado esas críticas a cómo se interpreta y se aplica lo del diezmo, sacando textos de contexto e ignorando otros según argumentan las fuentes. Hemos visto cómo las divisiones culturales y políticas de la sociedad americana se reflejan, y a veces se agrandan, en el mundo religioso, afectando al voto y a las actitudes sociales. Sí. Y hemos destacado esa contradicción ética tan fuerte que señalan pedir dinero de forma significativa a grupos, como los inmigrantes, a los que los propios textos bíblicos que citan dirían que hay que ayudar. La defensa documentada de Riley y su propuesta de la ofrenda voluntaria y alegre, pues aparecen como un contrapunto importante a esas prácticas que se denuncian. Queda claro que los documentos que hemos analizado dan una visión muy crítica de ciertas prácticas y dinámicas de poder dentro de algunos sectores evangélicos. Y todo esto nos deja pensando en esa tensión eterna entre la fe personal, la comunidad religiosa y las estructuras, las instituciones, ¿no? Sin duda. Y quizá una reflexión final que podríamos dejar ahí para quien nos escucha, que sale de estas tensiones que describen las fuentes sobre la mezcla de dinero, poder y religión, podría ser esta. A ver. Pensando en estas dinámicas, ¿qué tipos de mecanismos, ya sean internos de las propias organizaciones religiosas o externos, como leyes o presión social, podrían de verdad fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas? Buena pregunta. ¿Cómo se podría asegurar de forma más eficaz que la misión espiritual y el bienestar de la gente estén siempre por encima de los intereses económicos particulares o de las luchas de poder internas? Es una pregunta compleja, claro, no hay respuestas fáciles, pero creo que vale la pena darle vueltas a la luz de lo que hemos comentado. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido una conversación intensa, pero creo que necesaria. Gracias a ti. Un placer como siempre.